¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Ya estamos en la unidad 4, circuitos lógicos secuenciales. En algunos libros, esta unidad ustedes la van a encontrar como lógica secuencial síncrona o circuitos secuenciales. El primer tema a desarrollar es el tema de flip-flops. El flip-flop es el nombre común que se da a los dispositivos multivibradores de dos estados, también conocidos como biestables, que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los dispositivos flip-flop son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros para el almacenamiento de datos numéricos binarios. El paso de un estado a otro se realiza variando las entradas del flip-flop. Sus características principales son... antes de pasar a las características, es necesario que analicemos este circuito. Nosotros ya sabemos qué son los circuitos combinacionales. En la unidad 3 trabajamos con ellos y nos dimos cuenta que nosotros en un circuito combinacional vamos a trabajar con entradas y con salidas. Pero en el caso de un circuito combinacional, la salida estaba en función de lo que pasara en la entrada. En el caso de un flip-flop, que son los elementos de memoria, no necesariamente la salida está en función de lo que pase en la entrada, sino en eventos previos o eventos que hayan sucedido con anterioridad son los que van a determinar qué evento es el que sigue. Estos dispositivos tienen la capacidad de guardar una información y de acuerdo a la información que tengan va a ser la siguiente información que nosotros vamos a tener. En un circuito, en una tarjeta electrónica, nosotros podemos encontrar tanto circuitos combinacionales como circuitos secuenciales. Es decir, no es que se vaya a trabajar por separado, sino que estos dos temas se tienden a unir en un solo circuito o en una tarjeta, si nosotros la fabricáramos. Ahora vamos a ver las características. Básicamente los flip-flop tienen tres características. Una de ellas es que asumen solamente uno de dos posibles estados de salida, es decir, o en su salida tienen un 0 o tienen un 1. Tiene un par de salidas, a diferencia de los circuitos combinacionales, los flip-flop tienen dos salidas y son complementarias, es decir, si en una hay un 0, en la otra debe de haber un 1 y viceversa. Y otra característica es que tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. Esto lo vamos a ver más adelantito. Y nosotros tenemos dos tipos de flip-flops o biestables. Tenemos flip-flops que se conocen como asíncronos y síncronos. La diferencia entre ambos es que los síncronos trabajan con pulsos de reloj o señal de control, también se le conoce como señal de control o señal de sincronismo. Básicamente es una señal que hace que funcione el circuito por cada transición que haga esta señal. Es decir, para que un dato dentro de nuestro circuito secuencial pueda transferirse, se necesita que exista un pulso de reloj. Si ese pulso de reloj no existe, ese dato no se va a poder transferir, a diferencia de los asíncronos. En el caso de los asíncronos no se necesita ese pulso de reloj, ya que la información va a fluir sin necesidad de una señal que esté
sincronizando los datos. En esta diapositiva podemos ver 4 tipos de flip-flop. El flip-flop tipo RS cuenta con 2 entradas y 2 salidas. El RS tiene una entrada S y una entrada R, de ahí su nombre. En el caso del flip-flop JK también cuenta con 2 entradas, una entrada J y otra entrada K, y de ahí su nombre, ¿no? Y también tiene 2 salidas. Observen que en ambos casos tiene una salida Q y una salida Q negada. Eso quiere decir entonces que nosotros, cuando veamos un 0 en la salida Q, en la salida Q negada debe de haber un 1. Y si vemos un 1 en Q, en la salida Q negada debe de haber un 0. Pero supongamos que en ambas hay 0. Por ejemplo, en Q hay un 0 y en Q negada hay un 0. Esto se le llama inválido. ¿Por qué? Porque el diseño de este dispositivo es que las salidas sean complementarias. Entonces, si vemos 2 ceros, quiere decir que el flip-flop está en un estado inválido, en un estado que el diseñador no que el diseñador no quiere que pase en la salida. Sin embargo, sí puede suceder, y ese estado, esa combinación que hace que ambas salidas sean iguales, la tenemos que evitar. Es decir, no hay que programarla, o no hay que diseñar un circuito para que nos dé estas salidas de Q y Q, por ejemplo, que tengamos 2 salidas iguales. También pudiera ser que en vez de ceros tengamos 1 y 1. También es un estado inválido. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, y vamos a hacer una práctica de simulación. Y en el caso del flip-flop es exactamente lo mismo, ¿no? También está el flip-flop tipo D, donde este flip-flop tiene solamente una entrada y sigue teniendo 2 salidas. Y el flip-flop tipo T también tiene una entrada y 2 salidas. De estos 4 flip-flops, los más usados son el flip-flop tipo JK y el tipo D. Con esos dos vamos a hacer una que otra práctica para familiarizarnos con estos dispositivos. En esta otra diapositiva vamos a hablar ya de el flip-flop tipo RS, ¿sí? Vamos a desarrollar y a conocer este primer flip-flop. Y básicamente este flip-flop, el tipo RS, fue el primero en diseñarse. A partir del flip-flop RS se desarrolló el tipo JK, y se desarrolló el tipo D, y se desarrolló el tipo T. Entonces, los flip-flop RS, como que estamos viendo acá, ese flip-flop RS se puede fabricar con 2 tipos de compuertas: con la compuerta NAND o con la compuerta NOR. Tienen comportamientos diferentes entre ellos. Por ejemplo, si yo voy a fabricar un flip-flop tipo RS con compuertas NAND, tengo que hacer este diagrama. Necesito 2 compuertas NAND, y la entrada de una compuerta la voy a conectar a la salida de la otra compuerta, y de la otra compuerta lo voy a conectar, de la entrada de la otra compuerta lo voy a conectar a la salida de la primera compuerta, y la otra entrada de esta compuerta se va a llamar S, y la otra entrada de esta otra compuerta se va a llamar R. Y es así como nosotros tenemos las 2 salidas. Vean, esta es una salida de una compuerta y esta es otra salida de esta otra compuerta. Por eso es que tenemos Q y Q negada. Acuérdense también que con 2 entradas yo puedo hacer 4 posibles combinaciones. Puedo hacer la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y aquí tengo 2 salidas, que son estas 2 que están aquí. Una va a ser Q y la otra Q negada.
Se supone que cuando yo meta la combinación 0, 1, 0 en S y 1 en R, la salida Q va a estar en 1 y la salida Q negada va a estar en 0. Y si yo meto en S un 1 y en R un 0, la salida aquí va a estar en Q, va a estar en 0 y la salida Q negada va a estar en 1. Y si yo meto la combinación 1, 1, aquí me dice que no hay cambios. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo, esta salida, si está Q en 0 y Q negada en 1, al meter esta combinación permanece igual, es decir, 0, 1. Si en vez de tener 0, 1, tenga 1, 0, al meter esta combinación va a permanecer en 1 y 0, es decir, no cambia la información que está aquí en la salida, no va a cambiar si yo le meto la combinación 1, 1. La única forma en que cambia es si meto 0, 1 o 1, 0. Ahora, ¿qué pasa si en S meto 0 y en R meto 0? Pues ahí se presenta el estado que les comentaba, donde voy a tener Q en 1 y Q negada en 1, es decir, aquí voy a tener 1, 1. Si yo obtengo 1, 1, ya no se está cumpliendo lo de Q y Q negada, porque se supone que estas dos salidas son opuestas. Por lo tanto, esa combinación no es recomendable utilizarla, al menos de que ustedes tengan un diseño donde ustedes requieran que estas salidas en algún momento sean iguales. Normalmente no se utiliza. Yo no puedo decirles que nunca se debe utilizar, porque debo repetir, en algún diseño ustedes podrían necesitar que ambas se vuelvan igual, se vuelven uno. Por lo tanto, ustedes le tendrían que utilizar esta combinación. Ahora, en el caso de el flip-flop tipo RS, pero fabricado ya no con la compuerta NAND, sino con la compuerta NOR, el circuito es muy parecido. La diferencia es el tipo de compuerta que se está utilizando acá. Y nuevamente, si yo meto la combinación 0, 0, aquí es como el contrario de este. ¿Sí? Aquí es contrario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo meto 0, 0, acá me da no permitido y aquí me da no hay cambio. ¿Sí? Y cuando meto 1, aquí es no hay cambio. Entonces es el opuesto. Ambas son opuestas. Y por ejemplo, si yo meto 0, 0, aquí no hay cambio. Es decir, si Q está en 1 y Q negada está en 0, al meter la combinación 0, 0, el resultado aquí en la salida no cambia. Si yo meto 0, 1, Q va a estar en 0 y Q negada va a estar en 1. Si yo meto la combinación 1, 0, Q cambia a 1 y Q negada cambia a 0. Y esta es la combinación no permitida, es decir, cuando yo meta 1, 1, en la salida voy a tener 0 en Q y 0 en Q negada. Ese es el estado no válido, porque se supone que el fabricante o el diseñador, en el caso de nosotros, espera que tenga yo una salida Q y una salida Q negada, es decir, opuestas. Ok, vamos a pasar a la práctica, donde vamos a armar estas dos compuertas, estos dos circuitos flip-flop, y vamos a ver, a comprobar más que nada esta tabla de verdad, tanto de el flip-flop con compuertas NAND y el otro que es con compuertas NOR. Voy a abrir Multisim. Bien, para trabajar con las compuertas NAND, acuérdense que la compuerta NAND es la 74LS00. Entonces voy a irme a el selector de componentes y voy a buscar la 74LS00. De hecho, aquí está ya por default. Aquí le doy OK, selecciono la primera compuerta y voy a necesitar dos, por lo tanto saco dos, y acá
Voy a conectar la salida de la primera con la entrada de la segunda y la salida de la segunda con la entrada de la primera, que es básicamente lo que me está marcando el circuito. De hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en Multisim como referencia. Ahí está, y de una vez voy a copiar la tabla de verdad y la voy a pegar aquí. Ok, entonces la salida de la primera con la entrada de la segunda y la salida de la segunda con la entrada de la primera. Y aquí voy a tener la S y aquí voy a tener la R. Para esto voy a utilizar los interruptores, el switch. Voy a utilizar el normal y uno para S y otro para R. También voy a necesitar la fuente. En fuentes voy a necesitar el voltaje de corriente continua de 5 volts para alimentar el switch. Entonces aquí le inyecto 5 volts hacia acá, 5 volts, y aquí voy a conectar el interruptor y aquí las dos salidas. Para eso necesito un LED para poder ver qué va a pasar en la salida. Aquí voy a trabajar con dos LED de tipo azul. Hago la conexión. Ahí está, para no confundirnos, ahí está. Y este lo voy a conectar también a su salida. De esa manera. A ver, voy a componer este. Ahí está. Ahí está, para que se vea la diferencia entre uno y el otro. Ahí está. Ok, ahora necesito un par de resistencias de 100 ohms. Nos vamos a resistencias y de hecho voy a necesitar igual dos de 1 kilo, pero de una vez voy a sacar la de 1 kilo y las de 100 ohms. Ahí está, necesito dos de 100 ohms. Esta la voy a rotar hago la conexión del LED con la resistencia y voy a sacar el tierra y voy a sacar de hecho otro. Aquí ya le doy cerrar. Aquí yo puedo trabajar así, en vez de sacar dos tierras puedo sacar uno solo. Esta resistencia también la voy a rotar, la voy a poner. Acuérdense que para que yo me asegure que estoy mandando un cero es necesario hacer este arreglo de tal manera de que yo aquí efectivamente estoy mandando un cero lógico. Ok, ahí está. Aquí pude haber hecho, con estas dos tierras pude haber hecho lo mismo que este.
poner un solo tierra. Bien, aquí ya tenemos listo el circuito. Vamos a darle play entonces. Y aquí por ejemplo yo tenía la combinación 0 y 1, perdón, 1, porque aquí estoy metiendo 5 volts, 1 y 0, que sería esta otra. Se supone que Q debe estar en 0 y Q negada debe estar en 1. Aquí está Q, este LED va a ser Q. Vamos a ponerle aquí Q. De hecho es Q mayúscula. Ahí está, este LED es Q. Y este otro LED va a ser Q negada. Pero aquí va a estar un poco complicada. QN le voy a poner. ¿Sí? Entonces, es QN, es Q negada. Entonces, Q normal va a estar en 0 y Q negada va a estar en 1. Si yo hago la combinación 1, 1, es decir, 1, 1, sería así. Aquí ya está en 1 y aquí voy a estar en 1. Si hago esta combinación, vemos que no cambió la salida, permaneció en 0 y en 1. Es decir, aquí se está cumpliendo que no hay cambios. Ahora, si yo hago la siguiente combinación, S en 0, S en 0, bueno, acuérdense, aquí, en vez de C1, aquí le voy a poner S, para diferenciar. Aquí está S, y a esta va a ser R. R. Ok, aquí le voy a dar stop y play. Ok, entonces ahora el S en 1 y R en 0, que es perdón, aquí S en 0, ¿no? S en 0 y R en 1. Ahora en Q normal va a haber un 1, que es lo que hay ahorita aquí, y Q negada hay un 0. Ok, si yo vuelvo a poner 1, 1, ya permanece sin cambio. Ahora, la condición inválida o no permitida, o la que nosotros debemos de evitar esta combinación, es cuando tenemos 0, 0. Si yo pongo 0, 0, vamos a ver aquí que en 0, 0 ambos están encendidos. Esta es la condición que se tiene que evitar, porque se supone que tengo Q y Q negada. Entonces, por lógica, si esta es Q negada, no puede estar en 1, al igual que Q. Por eso esta combinación, aquí el libro lo marca como no permitida. Bueno, aquí cuando le di simular, ustedes vieron que me marcó un error. ¿Sí? Es un error que me está marcando. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, le cambié el nombre de S y aquí le cambié el nombre de R. Esto como que no le gustó al programa. Para evitar eso, lo voy a dejar como estaba, S2, y este estaba como S1. Vamos a dejarlo así. Y preferiblemente entonces, vamos a ver si se quita ya el errorcito. Bueno, aquí lo sigue marcando. Ya no le gustó el cambio que se le hizo, pero sí permitió hacer la simulación. Bien, entonces lo que voy a hacer es eliminar el interruptor. Le voy a dar stop. Vamos a ver. Sí lo sigue marcando. Entonces aquí lo recomendable es eliminar el interruptor. Elimino este otro interruptor y lo vuelvo a poner para evitarme
que me marque esos errores, aunque ustedes lo pueden trabajar así, no hay problema, siempre y cuando obviamente se lo deje el programa. Entonces acá, ok, entonces esto lo pongo aquí, hago la conexión aquí, así y así. En vez de cambiar S1, acuérdense que aquí es S1, se lo voy a cambiar mejor aquí, donde dice espacio. A este le pongo S. Y a este le voy a poner R. Que sería lo correcto, o lo más correcto. Hacer mejor. Entonces ahora sí, si le doy play, ya no está marcando el error. ¿Sí? Entonces tengo S y tengo R. De hecho, si presiono la tecla S, observen que se cierra, y si presiono la tecla R, se cierra el otro interruptor. Nuevamente vamos a hacer la simulación. Si yo meto la combinación 0, 0, 0 en S y 0 en R, así, observen que ambas salidas están en 1. Esta es la combinación no válida. Si yo hago la otra combinación 0 en S y R en 1, ahí voy a tener Q en 1 y 0 en Q negada. Si yo hago la combinación 1, 0, 1 en S y 0 en R, observemos que ahora cambia. Esta cambia. Y si hago la última combinación 1, 1, permanece igual la salida. Entonces yo puedo hacer esto, por ejemplo, si yo tengo quiero que permanezca igual, le meto 1, 1. Si quiero que cambie, le meto 1, 0. Y si le meto 1, 1, permanece igual. Hago el otro cambio. ¿Sí? De esta manera, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora el otro diagrama es con compuerta NOR. ¿Cómo le hacemos para la compuerta NOR? Pues aquí fácil. Lo voy a poner en stop y elimino esto, y ahora voy a fabricar con la compuerta NOR. Entonces voy a copiar este diagrama y de una vez me traigo la tabla de verdad del flip-flop tipo RS con compuertas NOR. Ahí está. Entonces tengo que cambiar la compuerta NAND ahora por la NOR. Para eso le doy aquí con el otro botón y le doy reemplazar componente para no volver a armar mi circuito. Para la compuerta NOR es la 740402. Es la compuerta NOR. Aquí le doy cambiar. Y para esta otra lo mismo. Le doy aquí reemplazar componente y le doy aquí OK. Y ya tengo aquí la compuerta. Ahora el comportamiento aquí lo determina en su tabla. Tenemos, si metemos 0, 0, no hay cambio. 0, 0. Aquí le voy a dar play. Bueno, aquí si ven como que empieza a parpadear, es porque no sabe si se vuelve 0 o se vuelve 1. ¿Sí? Y aquí como que empieza a parpadear. Le voy a meter esta combinación y ya quedó. Ok, entonces si yo pongo 0, 0, observen que agarra un valor Q. En este caso agarró el valor 1, porque también pudo haber agarrado el otro valor, así. ¿Sí? Aquí ya cambió a 0. Ok, entonces agarra el último valor y en 0, 0 no hay cambio. Ok, aquí está 0, 0, pues tengo este resultado. Si yo pongo 0, 1, Q debe estar en 0 y Q negada debe estar en 1. Si yo pongo 0 en S y en R pongo un 1, a ver, 0 en S, ok, aquí faltó cambiar lo siguiente. Acuérdense que aquí ahora va a ser R y ahora aquí va a ser S.
Entonces aquí es lo contrario, esta va a ser R ahora, ok, y esta otra ahora va a ser S, de acuerdo al diagramita que tenemos ahí. Entonces ahora sí le doy stop y le doy play nuevamente. Ahora vamos a continuar aquí nuevamente. Si yo tengo 0, 0, Q y Q negada no van a cambiar, es decir, si estaban así, así quedan. Si S está en 0 y R en 1, S en 0 y R en 1, ¿qué es lo que va a pasar? Si S en 0 y R en 1, Q va a estar en 0 y Q negada va a estar en 1. Si S es la de acá abajo, S está en 1 y R en 0, ahora Q está en 1 y Q negada está en 0. Y si yo meto la combinación 1, 1, vean que ambas se apagan al mismo tiempo. Esta es la combinación que no debemos de hacer, la que no está permitida debido a que yo debo de tener Q y Q negada. Sin embargo, si aquí yo tengo 0 en Q negada debo tener un 1. Sin embargo, tengo 0. Entonces, esto es una combinación. Esta combinación no está permitida porque nos genera error en la salida. Ok, ahora regresando a las diapositivas. La última diapositiva es, observen aquí que ya tengo un flip-flop aquí, que es el que está fabricado con compuertas NAND, pero observen que acá tiene otra etapa donde está también una compuerta NAND, otra compuerta NAND aquí, y observen que en estas dos patitas que están conectadas juntas entra una señal que se conoce como señal de reloj. Esto es un arreglo para que cuando aquí se necesita el pulso de reloj para que la información que nosotros estemos metiendo en S y en R pueda fluir y llegue al flip-flop. Si este pulso no ocurre, aunque nosotros metamos información en S y en R, la señal no va a llegar al flip-flop. Es por eso que este circuito es un circuito síncrono. Acuérdense que les mencioné que hay dos tipos, el síncrono y el asíncrono. Este ya sería un circuito síncrono o sincronizado por pulso de reloj o controlado por pulso de reloj, ¿sí? Y en el caso de los que acabamos de ver, estos son asíncronos porque no necesita pulso de reloj, ¿sí? Este circuito no necesita pulso de reloj, por lo tanto es un circuito asíncrono, y este igual son asíncronos. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, todos estos, como no dice aquí que lleva pulso de reloj, todos son asíncronos. Pero si nosotros vemos que dice aquí clock y trae como un triangulito, entonces quiere decir que estos flip-flop sí tendrían o sí trabajarían con pulso de reloj, por lo tanto serían síncronos. Pero mientras no lleve aquí la indicación de clock, vamos a decir que es asíncrono, ¿sí? En pocas palabras, si dice clock en nuestro circuito, es porque es un circuito síncrono. Y si no dice clock, pues es asíncrono. Por ejemplo, en el caso de los microcontroladores trabajan con pulso de reloj, que es cuando se le pone un cristal de cuarzo. Entonces el cristal de cuarzo funciona como un generador de pulsos. Ahora, en el caso de estos circuitos con los que estamos nosotros trabajando, normalmente el pulso de reloj viene de un circuito que se conoce como generador de pulso, y básicamente es un 555 que genera un pulsito de forma cuadrada. Eso lo vamos a ver en otro video de cómo fabricar ese pulso de reloj. Por eso es que ustedes a partir de ahora tengan en mente que cuando dice clock es un pulso de reloj,
y sus circuitos lo vamos a ver con el 555, lo vamos a ver en un tema aparte. Bien, de momento vamos a armar este circuito, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en Multisim. Esto ya lo puedo eliminar, esto igual, esto no lo voy a eliminar, lo voy a bajar tantito para que entre la figura que quiero pegar. Y en este caso lo voy a reducir de tamaño. Ahí está, un poquito más, ahí está. Ok, entonces aquí veo que vean el diagrama y tiene puras compuertas NAND. Aquí en mi diagrama tiene compuerta NOR, por lo tanto la voy a cambiar, le voy a dar reemplazar componente y voy a regresar a la 00. Aquí le doy OK, selecciono la compuerta, aquí también le voy a dar reemplazar componente, le doy OK y selecciono la compuerta. Ok, entonces esta parte ya la tenemos aquí, por lo tanto esto lo voy a jalar tantito y esta es la parte que no tenemos, por lo tanto voy a desconectar, ¿sí? Que sería todo esto, y voy a poner dos compuertas más, pero me voy a ahorrar copiándolo aquí. Entonces aquí ya tengo las dos compuertas, estas dos compuertas, y lo que tengo que hacer es conectar aquí la primera y conectar aquí la segunda, ¿sí? Son estas dos, y estas patitas las voy a unir, que sería esto que está aquí, donde va a entrar el pulsito de reloj. ¿Qué más? Ahora esta va a ser S, aquí nuevamente, aquí le cambio a S, porque eso fue los cambios que nosotros hicimos, y esta ahora va a ser R. Así. Entonces esta va a ser S, entonces esta la conecto aquí, así para que quede bonito, y esta otra la conecto aquí. Ok, entonces ya está armado, nada más faltaría aquí el pulso de reloj. El pulso de reloj, le vuelvo a repetir, lo podemos generar de diferentes maneras. Una es trabajando con el 555 para generar el pulso de reloj, que es lo más usado en electrónica digital como práctica. La otra es tener un generador de pulso de reloj, que sería, por ejemplo, en la práctica, pues comprar un generador de señales. Pero la ventaja de aquí es que lo tenemos disponible. Aquí en Source nos vamos a ir a fuentes digitales, aquí Source, Digital Source, y aquí aparece un clock digital. Vamos a darle OK y lo voy a poner en este momento aquí ya le doy cerrar y voy a hacer la conexión para generar la señal de reloj. Sería el clock. Ahora aquí por ejemplo esto me está generando 1 kilohertz, quiere decir que me está generando una señal cuadrada, ¿sí? Ahorita se la voy a dibujar aquí. Me está generando una señal cuadrada de esta forma. A ver si sale. Vamos a suponer la señal que genera el clock es una señal
cuadrada o rectangular, muchos le llaman cuadrada o rectangular, y básicamente es esto, es una señal que tiene esta forma. Esto es un pulso y aquí 0, y aquí se volvería a repetir. Por ejemplo, si yo copio esta otra parte, aquí se estaría repitiendo completa esta señal. Entonces, ¿qué es lo? Son copias de la misma. Si yo quiero generar más pulsos, pues sigo metiendo más copias. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pulsos hay aquí? 1, 2, 3. Estoy generando 3 pulsos. Si cada pulso de estos, por ejemplo, el tiempo que hay de aquí, donde nace el primer este pulso, y aquí, si el tiempo que tarda este pulsito en generarse es de 1 segundo, ¿sí? Supongamos que aquí yo lo mido y aquí me da como resultado 1 segundo, ¿sí? El tiempo que hay de aquí a acá, ¿sí? Donde se genera la señal, de aquí a acá, ¿sí? Hay 1 segundo. Estamos hablando entonces que la frecuencia de este pulsito, o la frecuencia de esta señal, la frecuencia es igual a un hertz, ¿sí? ¿Debido a qué? ¿O cómo sé que es de 1 hertz? Bueno, porque la señal se está generando completita en 1 segundo. Entonces acuérdense que para determinar la frecuencia hay una fórmula donde dice 1 entre frecuencia es igual, ¿sí? Frecuencia igual a 1 entre periodo, ¿sí? El periodo es esto, ¿sí? ¿De cuánto es el periodo de esta señal? 1 segundo, ¿sí? Como yo sé que el periodo es 1 segundo, entonces la frecuencia, ¿cómo la calculo? Bueno, la frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo es 1 segundo, 1 entre 1, esto es igual a 1 hertz, ¿sí? Entonces la frecuencia de esta señal que dura 1 segundo en generarse es de 1 hertz. Si en vez de 1 segundo fuera, aquí por ejemplo, fueran 2 segundos, entonces sería 1 entre 2. 1 entre 2 es un medio. 1 entre 2, la frecuencia sería de 0.5 Hz o de medio Hz. ¿Sí? Todo depende del tiempo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, les voy a poner aquí el ejemplo para que esto me interesa que quede claro, que ustedes ya sepan qué cosa es el periodo de una señal. ¿Sí? Esto es el periodo. ¿Sí? El periodo se mide en segundos. ¿Sí? El periodo se mide en segundos y es el tiempo en la que la señal nace y termina. Pero no necesariamente lo tengo que medir en la primera señal. Yo esto lo puedo medir de aquí a acá y es el mismo, y debe de ser el mismo, porque estamos hablando de una misma señal. Entonces el periodo de cada señal, vean, yo lo puedo medir así y también es 1 segundo, o lo puedo medir así, o lo puedo medir de en medio, ¿sí? De la señal, y aquí vuelve a empezar la señal. Entonces tendría yo periodos así, pero nunca la señal va a tener diferentes periodos, o al menos de que sea una señal aleatoria o una señal de audio. Pero estamos hablando aquí que esta señal que esta señal es periódica, ¿sí? Quiere decir que esta señal se repite de la misma forma, con la misma forma, varias veces en el tiempo. Entonces ya sabemos qué cosa es periodo.
y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces yo tengo que saber para saber la frecuencia necesito saber cuánto mide o cuánto dura la señal, ¿sí? Desde que inicia la señal hasta que termina. Y una vez que yo ya tengo ese dato, yo utilizo la fórmula de frecuencia, es igual a 1 sobre periodo. Si el periodo en este caso es de 1 segundo, pues me da 1 Hz, la frecuencia de 1 Hz. ¿Qué quiere decir esto? 1 Hz quiere decir que esta señal se repite una vez cada segundo, ¿sí? Aquí tenemos una, ya pasó 1 segundo. Tenemos otra, ¿sí? Aquí tenemos otra y ya pasó otro segundo. Y así sucesivamente, ¿sí? Cada segundo se está repitiendo esta señal, ¿sí? Ahora sé el periodo de la señal, pero si conozco la frecuencia. Supongamos acá que la frecuencia es de 60 Hz, ¿sí? ¿Cómo lo interpreto yo? Bueno, 60 Hz quiere decir que esta señal se repite 60 veces en 1 segundo, ¿sí? Entonces la fórmula aquí cambiaría. En vez de tener frecuencia igual a 1 sobre periodo, yo tendría que despejar de aquí y buscar periodo. Entonces acá el periodo se calcula como la inversa de la frecuencia, ¿sí? 1 sobre f. Entonces si la frecuencia aquí es en este caso es de 60 Hz, yo tendría lo siguiente. Yo tendría entonces periodo igual a 1 sobre 60 Hz, que esto va a ser igual a, vamos a hacer el cálculo, vamos a sacar la calculadora, 1 entre 60, ¿sí? Da ese resultado. También esa es una forma de calcular. La otra forma es 60 y le saco aquí la inversa. Es lo mismo, el recíproco o la inversa. Me da 0.016. 0.016 segundos. Quiere decir que el periodo de esta señal es precisamente 0.016. En 0.016 segundos ocurre esta señal completita, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia obtengo señales completas que se repiten más veces en 1 segundo, y a frecuencias lentas en 1 segundo no alcanza a cubrirse toda la señal, sino solamente puedo obtener la mitad, ¿sí? Porque la señal es muy lenta, o menos de la mitad o un poco más de la mitad, pero el segundo no da para que toda la señal entre, o no es tan rápida la señal para ocurrir en menos de 1 segundo. Acuérdense que la frecuencia es cuántas veces ocurre la señal en el tiempo de 1 segundo, ¿sí? En el caso del ejemplo que les di, que la frecuencia era de 2, vimos que en 1 segundo solamente estaba la mitad de la señal. Ok, ahora regresando al ejemplo que les di de 1 Hz, ¿sí? Ahora ya sabemos qué cosa es 1 Hz y qué cosa es el periodo de 1 segundo. Entonces, si aquí el periodo de la señal, el periodo aquí es igual a 1 segundo, ¿sí? Ya sabemos que la frecuencia va a ser igual a ¿qué? A 1 Hz. Ok, entonces si el periodo es de 1 segundo, la frecuencia es de 1 Hz. Ahora, hay que también entender lo que se conoce como ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo
yo digo que es el ciclo de trabajo se mide en porcentaje. Y si yo digo que el ciclo de trabajo es del 50%, simple y sencillamente se refiere a el tiempo en el que la señal va a estar activa. Por ejemplo, aquí la señal está activa y aquí ya se desactivó. Aquí se vuelve a activar y aquí ya se desactivó. Entonces, al ser una señal cuadrada, pues es fácil identificarla. ¿Sí? Tenemos un ciclo de trabajo del 50%. Si fuera una señal, por ejemplo, una señal senoidal, ¿sí? Si fuera una señal senoidal y yo digo, por ejemplo, que el ciclo de trabajo es del 50%, quiere decir que el 50% del tiempo va a estar activa y el 50% va a estar, bueno, aquí voy a llamarle como hacia arriba y el otro 50% va a estar hacia abajo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la señal cuadrada, yo sé que aquí tengo voltaje y aquí tengo 0 volts. Al menos que sea una señal donde tenga voltaje positivos y negativos. ¿Sí? Como en el caso de esta señal, hacia acá es positivo y hacia acá es negativo. Entonces el 50% del tiempo va a ser positiva y el otro 50% del tiempo va a ser negativa. Espero que quede claro. Aparte hay videos donde ustedes pueden checar estos datos que les estoy dando. Ok. Quiere decir entonces que si esta señal de aquí, acá, esta señal tiene el 100%, ¿sí? De ahí hasta allá tiene el 100%. Si yo digo que el ciclo de trabajo es el 50%, ¿sí? Quiere decir entonces que ese 50% es cuando la señal está activa y el otro 50% para llegar al 100% está aquí cuando la señal no es activa. Ese sería el otro 50%. Entonces ahí estamos hablando de un ciclo de trabajo del 50%. En tiempo sería medio segundo activo y medio segundo desactivo. ¿Sí? Acuérdense que el 100% pues es un segundo. Entonces si yo digo que es el 50% de un segundo, pues sería medio segundo y medio segundo acá. ¿Sí? Aquí sería medio segundo. Aquí sería un medio de segundo. ¿Sí? Y el otro medio de segundo sería aquí. Ahora, si yo digo que voy a trabajar con un ciclo de trabajo del 80%, ¿a qué se refiere entonces? Bueno, si mi ciclo de trabajo, voy a copiar todo esto. Si mi ciclo de trabajo, en este caso, es del 80%, voy a seguir trabajando con esto. De todos modos, ahí está el video. Si yo quiero un ciclo de trabajo del 80%, a ver, ciclo de trabajo del 80%. ¿Sí? Quiere decir que esta señal que tarda un segundo, el 80% va a estar activo y el 20% va a estar desactivo o hacia abajo. ¿Sí? Entonces esta señal aquí como que ya va quedando un ciclo de trabajo del 80%. Un ciclo de trabajo del 80% más o menos sería como que si yo dividiera esto en 5 partes, toda la señal en 5 partes. Entonces el ciclo de trabajo se va a correr aquí
y más o menos así. A ver, nuevamente, esto se va a correr más o menos así. Y básicamente aquí sería a completarle acá a la señal. Entonces es la misma señal, pero lo único que estoy haciendo es cambiando el ciclo de trabajo, es decir, el tiempo en el que la señal va a estar activa. ¿Sí? Pero la señal no es otra, no es diferente, ni está generándose de otra fuente, sino que lo que estoy cambiando precisamente es el tiempo en el que la señal va a estar arriba y el tiempo en el que va a estar abajo. Entonces, como mi ciclo de trabajo es del 80%, el 80% va a estar aquí del tiempo, y el 20% para llegar al 100% sería aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Y nuevamente aquí tenemos el 100% de la señal, del tiempo de la señal. ¿Sí? Entonces aquí probablemente haya 0.8 segundos y 0.2 segundos aquí apagado. Ok, eso aplica para que cualquier periodo de la señal, ¿sí? No necesariamente el periodo de un segundo, aplica para cualquier periodo de señal y también aplica para cualquier frecuencia de la señal. Acuérdense, si el periodo es diferente de un segundo, por ejemplo 2 segundos, la frecuencia es de medio hertz. Quiere decir que solamente vamos a ver la mitad de la señal. En el caso de un periodo de un segundo, me está diciendo que yo voy a ver una señal completita en un segundo. Si yo tuviera 60 Hz, lo que me está diciendo la frecuencia es que voy a ver 60 veces esa señal completita en un segundo. Es decir, 60 de estas, si el periodo fuera de 60 Hz, si la frecuencia fuera de 60 Hz, quiere decir que voy a ver la señal 60 veces en un segundo. Es decir, 60 de estas en un segundo. Si el periodo es de un segundo, quiere decir que voy a ver, si la frecuencia es de un segundo, quiere decir que voy a ver una señal. Si la frecuencia es de 1 Hz, quiere decir que voy a ver esta señal solamente una vez en un segundo. Si la frecuencia es de 2 Hz, quiere decir que voy a ver esta señal 2 veces en un segundo. Si la frecuencia es de 3 Hz, quiere decir que voy a ver esta señal 3 veces en el tiempo de un segundo. ¿Sí? Ahora, si hablamos del periodo, por ejemplo, si el periodo es bueno, aquí mayormente cuando trabajamos con energía eléctrica siempre hacemos todo para un segundo. ¿Sí? Todo lo hacemos para un segundo. ¿Sí? Todo el cálculo es para el tiempo de un segundo. ¿Cuánto alcanzas a ver de la señal en el tiempo de un segundo? Ok, regresando entonces al tema. Aquí, por ejemplo, el generador de pulsos aquí, o el pulso de reloj, me dice 1 kHz. Entonces, quiere decir que 1 kilo, acuérdense que 1 kilo es 1000, son 1000 Hz. Quiere decir que vamos a tener 1000 pulsos o 1000 señales igualitas en un segundo. Es muy rápido para lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, aquí yo le voy a poner 1 Hz. ¿Sí? Quiere decir que voy a tener un pulso cada segundo. Y aquí donde dice ciclo de trabajo, es lo que acabamos de ver aquí como ciclo de trabajo. ¿Sí? El duty cycle es el ciclo de trabajo. Aquí lo tengo al 50%. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la mitad de un segundo va a estar activo y la otra mitad del segundo va a estar inactivo.
Ok, ahora le voy a dar play y puedo hacer aquí ya las combinaciones. Por ejemplo, si el clock está en 0, en este caso pues el clock aquí va a estar activo, activando y desactivando, ¿sí? En automático. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es las combinaciones. Cuando yo hago la combinación aquí, cambia, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, aquí cambia en automático. Si yo le quito el pulso de reloj, es decir, si lo desaparezco de aquí, observen que ya no va, hay cambios, ¿sí? Por más que yo le mueva aquí, no cambia la salida. Bueno, aquí no le di play, le voy a dar play, ahí está bien. Aquí la salida no cambia porque necesita fuerza el pulso de reloj aquí. Ese pulso de reloj ya vimos que cómo se puede generar, pero por ejemplo yo pudiera también generarlo con un interruptor. Si yo lo genero, por ejemplo, supongamos que yo no quiero todavía meterle el pulso de reloj porque quiero probar mi circuito y el pulso de reloj es muy rápido y no voy a saber yo en qué momento se activa. Bueno, pues yo puedo agarrar un interruptor y generar yo mismo el pulso de reloj, ¿sí? Esto es válido hacerlo en electrónica porque esto facilita las cosas, ¿sí? No crean que es algo fuera de lo normal o fuera de lo común, ¿sí? Aquí ya estoy generando un pulso de reloj, ¿sí? Aquí le voy a poner la letra P de pulso, ¿sí? Entonces aquí ya yo genero mi pulso de reloj y ahora le voy a dar play. Por ejemplo, aquí no estoy generando pulso. Ok, ahí está. Ese parpadeo que tienen se debe a que cuando nosotros arrancamos nuestro circuito, estas salidas no saben qué valor tomar, por lo tanto como que empiezan a parpadear, ¿sí? Hasta que yo le meto un valor que las hace que vuelvan, que se pongan en cualquiera de estos dos estados, en 0 o en 1, cualquiera de estos dos estados, es cuando ya dejan de parpadear, ¿sí? Acuérdense que también estamos viendo el flip-flop más básico, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que hay flip-flops que ya prevén esta falla de que la salida no sabe qué hacer. Ya vienen unos circuitos que evitan precisamente este tipo de fluctuaciones a la salida de los flip-flop. Ok, entonces, por ejemplo, si yo aquí hago combinaciones, simple y sencillamente no pasa nada en la salida. Por ejemplo, si yo meto la combinación 0 en S, 0 en S, ahí está en 0 y 1 en R, yo debo de tener Q normal en 1. Vean que aquí está en 0 y no cambia. Pero si yo le doy el pulso de reloj, perdón, aquí lo tengo 0 y 1, 0 en S, a ver, vamos a checar, 0 en S y R en 1, acá tiene el 1 y acá tiene el 0, ¿verdad? Ok, 0 en S y R en 1. Si yo le doy el pulso acá, Q debe de estar en 1. Vamos a ver qué está pasando aquí.
Ok, vamos a darle play. Aquí hay que darle play. Ok. No le había dado play, sí tenía play, pero no estaba desactivado porque los cambios que hice. Ok, S en 1, S en 1 y vamos a ver, S va a estar en 1, pero va a estar, lo voy a poner, S lo voy a poner en 0, ahí está en 0, y R lo voy a poner en 1, ahí está en 1. Al momento en el que yo le dé el pulso, Q debe de estar en 1, en este caso aquí está en 0, y Q negada debe estar en 0. Ok, nuevamente. S en 0, aquí tiene 0, y R en 1, R aquí está en 1. Le doy pulsito y vean, acá está en 0 y Q en 1. Está al revés esto. Ahora, si yo meto la combinación 1 en S, 1 en S y 0 en R, aquí debe de cambiar esta salida. Vamos a checarlo. Ok, aquí no está coincidiendo la tablita, pero probablemente porque el dato que yo debo estar tomando debe de ser acá. No se está, en esta tablita no están considerando cómo sale la señal aquí de esto. Pero bueno, aquí podemos ver que podemos generar el pulso de reloj. ¿Sí? Aquí generando el pulso de reloj. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace el generador de pulso, lo hace en automático. ¿Sí? Entonces aquí yo hago los cambios, por ejemplo el 00, si yo meto 00, bueno, aquí no me aparece la combinación 00 ni en la combinación 11. ¿Sí? Nada más aquí hay que cuidar este detalle. Por ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente. El clock aquí me dice que en 1. Vamos a hacerlo en 1. Si el clock está en 1, S está en 0, S en 0 y R en 1, aquí la Q debe de ser 1 y la Q negada debe de ser 0. Aquí está mal. Entonces esta tablita no está bien. ¿Sí? Hay que componerla nada más. ¿Sí? Aquí nada más habría que componer, porque estamos viendo de que efectivamente no se está cumpliendo la tablita, pero el diagrama está bien. ¿Sí? La salida de aquí, sí, probablemente aquí la tablita está mal. Habría que checarlo en el libro. ¿Sí? Esto lo encontré en internet, pero habría que checarlo con respecto al libro. Bueno, aquí le vamos a parar. El concepto que quiero que quede claro para ustedes es pulso de reloj y flip-flop, que existen 4 tipos de flip-flop: el RS, el JK, el tipo D y el tipo T, y que existen flip-flops que son sincronizados por reloj y los que no son sincronizados, que se conocen como asíncronos, y los que sí son sincronizados son los síncronos, y los asíncronos los que no son sincronizados. Ese es el concepto, que quede claro. ¿Sí? Vamos a pararle ahí. Voy a hacer un video especial donde vamos a trabajar con el generador de señal, el 555, y vamos a trabajar con los flip-flop tipo JK y tipo D. Vamos a diseñar un contador binario y más adelante vamos a trabajar ya con un contador comercial y el circuito el circuito del decodificador de BCD a 7 segmentos con el display. Estamos pendientes, chavos.